Buenas noches. En este caso, en este video, vamos a ver qué es el pseudocódigo. Bueno, empecemos. Bueno, ¿qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es una serie de pasos bien detallados y claros que conducen a la resolución de un problema. Esta herramienta permite pasar casi de manera directa a la solución del problema, a un lenguaje de programación en específico. Bueno, el pseudocódigo básicamente es una forma de expresar los distintos pasos que se van realizando en un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos la solución de un problema o algoritmo de la forma más detallada posible, usando un lenguaje cercano al de la programación. El pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo. Como su propio nombre indica, se trata de un código falso. Pseudo es igual a falso. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y más bien no la máquina. Aprender a escribir en pseudocódigo para la resolución de un problema permite hacer mucho más sencilla su programación en un lenguaje convencional. Podemos considerar al pseudocódigo como un lenguaje intermedio que se encuentra en medio de nuestro propio lenguaje y en el lenguaje de programación que llega a entender el ordenador. Las principales características del pseudocódigo son representar un método que facilita la programación y solución del algoritmo del programa. También se caracteriza por ser una forma de representación fácil de usar y de manipular, que simplifica el paso de programa al lenguaje de programación. Otra característica que tiene el pseudocódigo es su independencia al código en el que se va a escribir el programa, proporcionando un método que facilita la posterior programación y la resolución de un algoritmo de programa. Bueno, ahora vamos a conocer las ventajas y las desventajas del pseudocódigo. Bueno, algunas de las ventajas son que tener un programa escrito en un pseudocódigo facilita la tarea del programa en un lenguaje formal y mejora la calidad en resolución de problemas, además de reducir el espacio necesario a la hora de desarrollar un problema. El pseudocódigo llega donde el diagrama de flujo no lo llega a ser. La solución de un diagrama de flujo suele ser la ideal, pero no suele ser fácil de implementar al crear un programa. El pseudocódigo permite que el diseño del programa y su implementación sean muy parecidos. La curva de aprendizaje del pseudocódigo es baja, por lo que facilita enormemente el aprendizaje de la programación y la iniciación en lenguajes de programación más avanzados y complejos. Por lo tanto, se trata de una herramienta educativa bastante interesante. El pseudocódigo, al ser independiente del lenguaje de programación, nos permite que podamos usar y aplicar diferentes tipos de lenguajes que son permitidos en el programa. Que el programador no tenga que ser la misma persona que escribe el pseudocódigo. Una de las desventajas del uso del pseudocódigo es la falta de normas, que puede hacer que la lógica de un programa resulte complicada de ver el programador que va a implementar este pseudocódigo. Además, en el caso de problemas muy extensos, puede llegar a ser difícil de entender. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las componentes y la sintaxis del pseudocódigo. Para escribir programas utilizando el pseudocódigo es necesario seguir unas pautas o normas de sintaxis para que puedan ser leídos y comprendidos por los programadores a la hora de pasarlos a un lenguaje de programación. Es muy útil utilizar herramientas que faciliten esta escritura de pseudocódigos, como es Pcell, que es un asistente que es bastante intuitivo y es un pseudo lenguaje en español, y que además incluye un editor de diagrama de flujo. Básicamente, un programa escrito en pseudocódigo debe permitir instrucciones primitivas de proceso, de control, de descripción y compuestas. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos, o más bien un ejemplo del pseudocódigo. Bueno, aquí tenemos el pseudocódigo. El pseudocódigo tiene un inicio y tiene un fin. Bueno, empezamos por el inicio. Al principio tenemos el uso de palabras reservadas. Las palabras reservadas en este caso van a ser escribir, leer
y hacer. Esas van a ser nuestras palabras reservadas. Bueno, vamos a ir colocando según lo que no queremos. En este caso, vamos a solucionar el problema que, según lo que vamos a solucionar, va a ser sobre el promedio para saber si pasa o no pasa la materia de química. Bueno, entonces, en la primera parte, tenemos que colocar inicio, más abajo escribirlo y ahí empezamos. Ponemos ingresar el nombre del estudiante, más abajo usamos la siguiente palabra reservada, que es leer, colocamos el nombre, ahí se va a colocar el nombre. Después otra vez, escribir, el uso de la palabra reservada. Después ponemos ingresar la primera nota y después el otro uso de la palabra reservada, leer, y ahí la nota 1. Otra vez usamos nuestras palabras reservadas, escribir la segunda nota y nuevamente usamos la palabra reservada, leer, la nota número 2. Bueno, esto lo hacemos una vez más y al final promedio igual a 0 o el promedio es lo que va a resultar. Bueno, ahora empezamos a usar la palabra reservada, hacer. Bueno, esto sería ya para calcular el promedio, que bueno, promedio sería igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 por 3. Si el promedio es mayor a 7 o mayor o igual a 7, entonces el palabra reservada de escribir nombre con un promedio de, ahí se pone un promedio, a prueba química. Caso contrario de no pasar eso y que tenga un promedio menor, escribir nombre con un promedio de más promedio, reprueba química. Y ahí ya se coloca el fin. Entonces, el pseudocódigo empieza por un inicio y al final tenemos que poner el fin. Y hacemos uso de las palabras reservadas, en este caso escribir, leer y hacer. Bueno, eso ha sido todo sobre el pseudocódigo y muchas gracias.